Digamos que mi nombre es Francisco y tengo una historia que contar. Trabajo en un despacho contable cerca del centro de la Ciudad de México. Este empleo me consume el tiempo de lunes a sábado, incluso algún domingo. El tráfico de la ciudad prácticamente me deja el tiempo justo para llegar a casa, cenar algo rápido y dormir unas pocas horas antes de volver a la rutina de todos los días. Este ritmo, como a miles, si no millones de personas en esta ciudad, no permite tomar un descanso. Tomar vacaciones es un lujo y las horas del día no alcanzan para el esparcimiento. Cuando mucho, tomar café y mirar medianamente algo en la televisión resulta ser el mayor momento de relajación que puedo darme. Los domingos, cuando puedo dormir hasta tarde y descansar un poco, disfruto ver videos en YouTube sobre gente que vive en sus camionetas adaptadas viajando a lo largo de sus países. Otros sobre campistas solitarios que se adentran en enormes montañas nevadas, algo de exploración urbana y videos de misterios ocultos. Esto me llevó a encontrar este canal y escribir mi historia, esperando que pueda ser compartida. Alex fue quien me empujó a tomar la decisión de tomarme unos buenos días de descanso mientras tomábamos una cerveza y una pizza que trajo cuando me visitó un domingo cualquiera. Alex es un gran amigo de la infancia. Ya de adolescentes, solíamos salir de campamento al menos 2 veces por año en compañía de muchos amigos y tenemos grandes recuerdos de esos tiempos. En la visita que me hizo tocamos el tema sobre mi condición en el trabajo y me aconsejó tomar un buen descanso antes de comenzar con problemas de salud por el estrés. Puntualmente, me convenció de tomarme unos días y salir de campamento, tal como suelo ver en los videos que mencioné. Tomar el auto, meter equipo y simplemente salir a buscar un buen lugar para acampar. Creo que la emoción con la que le hablé del tema al contarle sobre las aventuras de otros delató mis ganas ocultas de hacerlo algún día. Así pues, conseguí los días en el trabajo, cargué el auto y luego de una breve investigación por internet, encontré un lugar que atrajo mi atención. La Peña de Ñadó, una formación rocosa rodeada por un enorme bosque que mucha gente recomienda visitar, entre ellos exploradores 4x4 que suelen salir de ruta off-road por estos bosques del Estado de México. Convenientemente, la cabecera municipal se encuentra a menos de 1 hora y 30 minutos de la Ciudad de México, un hermoso pueblo mágico llamado Aculco. Esto me permitía desplazarme en poco tiempo para aprovechar las amenidades del lugar antes de comenzar la exploración hacia la peña y, sobre todo, registrarme en algún hotel del centro donde podría preparar la logística y contar con un lugar seguro en caso de que algo saliera mal. El periodo que elegí para mi aventura fue del 26 al 29 de diciembre de 2024. En mi cabeza, 3 días me darían el tiempo perfecto para subir, disfrutar un día entero en la naturaleza y volver al hotel por mi auto sin prisas. Después de hacer las reservaciones necesarias, ya con todo mi equipo cargado, salí por fin a las 6 de la mañana. Sin más complicaciones tomé la autopista que me resultó brevísima, ya que no paraba de imaginar lo que la aventura me podría ofrecer. Lleno de emoción por comenzar, llegué a Aculco cerca de las 8 de la mañana, me registré en el hotel, guardé el coche en un lugar seguro y busqué un restaurante en el centro para tomar el desayuno. Ya que estaba ahí, decidí hacer una breve caminata por el pueblo y casualmente, en una tlapalería cercana, encontré una cuerda que me hizo recordar algún tutorial donde hacían algunos nudos especiales. Decidí probar mis habilidades y ya que estaba a buen precio, la compré. Mientras me atendía el dueño, un hombre de unos 30 y tantos llamado Josué, me preguntó cuál era el plan que tenía, ya que claramente me vio cara de fuereño. Después de contarle mi plan, me hizo amablemente un par de recomendaciones para visitar dentro del centro. Una de ellas refería a la leyenda de la mujer de Aculco, una historia muy tradicional del lugar que involucra los lavaderos públicos justo sobre el ojo de agua, donde comenzó la fundación del pueblo. A eso de las 10 de la mañana decidí comenzar el trayecto hacia la peña. Tenía unos 30 minutos desde el centro hasta una comunidad desde donde comienza el ascenso. La misma gente del hotel me ayudó a contactar con un señor que hace viajes en su vieja camioneta a las comunidades, una forma de hacer un dinero extra para su familia. Sorpresivamente, el hombre no hizo plática durante el trayecto. Un señor mal encarado de unos 60 y tantos que se limitó a llevarme y recogerme al tercer día en el mismo lugar, previo adelanto del pago. Claro. Por fin, frente a mí se encontraba la vereda que me llevaría a explorar el bosque. Con unos 15 kilos de equipo, entre hacha, comida lista para consumir,
algo de ropa, mi bolsa de dormir y mi viejo cuchillo. Sabía que la subida me tomaría un buen tiempo, pero sin conocer la zona, era difícil hacer un cálculo preciso. Para el mediodía, ya había recorrido algunos kilómetros y la vista ya era lo que esperaba. Sin señales de comunidades cercanas, el bosque me envolvió rápidamente y sabía que debía mantener un ojo en el GPS para poder orientarme en la montaña. Por cierto, la cobertura de mi teléfono celular se perdió prácticamente desde que bajé de la camioneta. No estaba seguro de querer subir hasta la peña. La verdad, la idea de encontrarme con turistas no me llamaba la atención, lo que me llevó a tomar un camino distinto, una vereda casi invisible que claramente no se le daba uso por algún motivo. Esto me hizo pensar que si no se usaba ese viejo camino, me llevaría a encontrar un lugar para acampar lejos de la gente que visita el lugar. Abandoné la brecha principal y puse pies en nuevo rumbo. Para las 2 de la tarde decidí que estaba lo suficientemente cansado como para hacer una parada. Necesitaba hidratarme y comer algo para recuperar fuerzas y comenzar a buscar un buen lugar para levantar campamento. La leña estaba bien seca, perfecta para comenzar un fuego, hervir un poco de agua y preparar la comida. Al estar ya tan alejado en el bosque, me acostumbré rápidamente a la ausencia de ruido, ese ruido de la ciudad e incluso del pueblo que nunca se detiene, el bullicio permanente de la gente en todos lados. Ahora solo podía escuchar el viento en los árboles, mis propios pasos en la hojarasca y aves. Esta fue la primera señal que en ese momento pasé por alto. Estaba por terminar de comer cuando noté que el canto de las aves se detuvo abruptamente. No las vi volar, ni hubo algo que sugiriera que se espantaron por alguna razón. Simplemente callaron. Me detuve en silencio por un minuto, tratando de aguzar el oído, pero nada. Sin darle más importancia, preparé mis cosas, apagué bien el fuego y partí nuevamente cuesta arriba. Cuando comenzó a caer la tarde, encontré un lugar ideal, un pequeño claro junto a un barranco de unos 70 metros que me permitía una vista privilegiada del paisaje bajo un cielo despejado que estaba seguro que por la noche me brindaría un espectáculo celeste imposible de ver en la ciudad. Sin pensarlo más, comencé a limpiar la zona para acampar. Cerca del anochecer, ya tenía todo preparado y solo me quedaba relajarme y disfrutar. Mientras preparaba la cena, un ruido poco familiar llamó mi atención desde el bosque. Una especie de sonido gutural, algo como un gruñido sutil. Sin ser experto, sé que en esa zona de México no hay animales que representen un peligro particularmente alarmante. Sí, hay serpientes, roedores pequeños, murciélagos, pero nada como osos o felinos. Sin darle mucha importancia, supuse que podría ser un perro explorando la zona, atraído por el olor de mi cena. Decidí que la cuerda que había comprado recientemente en el pueblo podría funcionar como una especie de corral si la enredaba en los árboles cercanos. Eso y el barranco servirían al menos para ganar tiempo si un animal quisiera acercarse. Entrada la noche, disfruté del cielo más estrellado que podía recordar. Una bóveda infinita cubriendo el bosque debajo. Me preparé para dormir en unos minutos, sintiendo el enorme cansancio que me pasaba factura por el esfuerzo de subir la montaña. No recuerdo la hora, pero de madrugada me despertó el crujir de una rama. La intuición me dijo que algo o alguien merodeaba mi campamento. Mi corazón dio un salto y la adrenalina me empujó fuera de mi bolsa de dormir. Ahí, entre los árboles, a lo lejos e iluminado tenuemente por la luna, distinguí una figura. Estaba completamente inmóvil y estaba seguro que podía verme, pues el fuego de mi fogata iluminaba mi rostro por completo. En un segundo me hice de mi cuchillo, que no es pequeño, y torpemente traté de ocultarme entre las sombras. Aquella figura no se movió ni un poco. No podía distinguir su rostro, pero de alguna manera estaba seguro de que me miraba fijamente. En ese momento me sentí como una presa. El sentido común me decía que por las proporciones de la figura, la noche avanzada y el aislamiento en la montaña, la mejor opción era huir. Dejé atrás todo. Con el cuchillo en la mano y mis botas en la otra, intenté correr, pero la cuerda que más temprano había enredado en los árboles
fue mi propia trampa. Tropecé, perdí el cuchillo y las botas, y después de rodar por el suelo, tímidamente quise levantar la cabeza entre un arbusto para no perder de vista aquella cosa. Por mucho que intenté, no pude ubicarla nuevamente. Prácticamente había desaparecido. Solo estaba mi fogata, mi bolsa de dormir y yo con el corazón en la boca. Busqué mis cosas rápidamente y volví al campamento para tomar mi hacha. En ese momento, escuché el ruido más aterrador de mi vida. Un gruñido espeso y profundo que hizo temblar el bosque entero. No iba a quedarme a averiguar qué demonios era eso, y sin dudarlo abandoné el campamento. La prisa me hizo olvidar el GPS, y para cuando me di cuenta que corría sin rumbo, ya había perdido de vista el campamento. Volver no era una opción. Me detuve un momento para recuperar el aliento y aclarar mi cabeza. Entendí que de repente estaba solo en medio de un bosque que no conocía, huyendo de algo que tampoco podía entender. Trataba de darle sentido pensando que podía ser un hombre queriendo robarme, pero aquel sonido era imposible de explicar. Ningún animal nativo de la zona encajaba tampoco, y yo solo me confundía con mis ideas más y más. Después de unos minutos quise componerme y tratar de salir de esa situación. Pensé que mientras fuera cuesta abajo, eventualmente llegaría a un poblado donde podría pedir ayuda o refugio, al menos hasta que saliera el sol. Caminé largo rato, vigilando a cada instante mis espaldas y deteniéndome por momentos para tratar de escuchar mis alrededores. Hasta que, sin previo aviso, la figura apareció nuevamente entre las sombras. A no más de 5 o 6 metros, logré distinguir su silueta, que esta vez comenzó a caminar lentamente hacia mí. Quedé petrificado por un segundo. Mis piernas no respondían y mi respiración estaba fuera de control. El pánico se hizo presente al sentir cada vez más la cercanía de esta cosa que definitivamente no tenía buenas intenciones. Lentamente pude mover una pierna y luego la otra, dando pasos hacia atrás. Necesitaba correr, pero era como si estuviera en cámara lenta. Mi cuerpo se sentía pesado y torpe, hasta que, poco a poco, di media vuelta y comencé a huir de la criatura. No corrí más de 10 metros cuando pude sentir que estaba justo detrás de mí. Sentía que tan solo con estirar su brazo podría tocarme. Podía percibir su respiración en mi espalda y su olor, nauseabundo, llenaba mis pulmones. Presa del horror, tropecé con una raíz y caí cuesta abajo. Me gusta pensar que la caída me salvó de convertirme en una presa, pero al mismo tiempo me dejó completamente aturdido, casi hasta perder el conocimiento. Mi visión quedó reducida y borrosa, mi garganta estaba seca y solo pude quedarme tendido donde caí. No sé cuánto tiempo pasó, pero el brillo de linternas me hizo reaccionar lentamente. Alcancé a escuchar voces, aunque no entendí lo que decían. De pronto, una detonación fuerte y cercana me hizo saltar. Poco a poco, 3 hombres llegaron hasta donde estaba y con una calma pasmosa me revisaron, supongo que en busca de heridas sangrantes o fracturas. 2 de ellos me ayudaron a levantar y mientras lo hacían, en medio de la oscuridad, noté que el tercer hombre montaba guardia con lo que parecía una vieja escopeta. En ese momento no pude más y perdí el conocimiento. Cuando desperté, estaba recostado en una humilde vivienda de cantera y madera. No había electricidad, solo velas. Al tratar de incorporarme, un dolor intenso de cabeza me invadió. Fue entonces cuando la mano de una mujer tocó mi hombro y me dijo: No, recuéstate, estás herido. Con la mirada borrosa traté de distinguir a la mujer. Era una señora de unos 70 años tal vez, y parecía pertenecer a alguna comunidad indígena de la región. Cuando me despejé un poco, me di cuenta de que tenía una herida abierta en la cabeza, que ella limpiaba con una especie de infusión de hierbas. Lo sé por el olor. Era una especie de té en el que remojaba un trapo. Por alguna razón, me presenté. Le dije: soy Francisco. Algo me atacó en la montaña mientras estaba de campamento. Me miró a los ojos y respondió: lo sé.
debieron subir ayer. Después de un rato logré sentarme en la vieja cama de piedra. La mujer me ofreció algo de beber y ya un poco recuperado, pregunté por los hombres que me habían ayudado. Me explicó que son una especie de guardia que cuida el bosque desde tiempos inmemoriales. Las comunidades cercanas a la peña saben que hay cosas que no deben salir de esa montaña y durante siglos han sido las mismas familias de la zona quienes lo han impedido. Por generaciones han sido custodios de los alrededores. Me explicó que los caminos del bosque están ahí por una razón y no se debe ir más allá de los límites seguros marcados por el tiempo. Cuando alguien se interna demasiado en el bosque, lo que allí habita se manifiesta y reclama la tierra de quien la invade. Al llegar la mañana, me di cuenta de que estaba en una comunidad diferente a la que había llegado el día anterior. Quise salir a tratar de encontrar alguna forma de regresar a mi hotel en el centro, pero la sorpresa fue que justo fuera de la casa donde estaba, el mismo hombre mal encarado que me llevó ya me esperaba. No supe cómo me encontró y tampoco se lo pregunté. Supongo que en alguna medida mi llegada alertó a las comunidades y sabían que podía perturbar a lo que sea que vive allá arriba. De regreso solo podía pensar que de alguna manera todo fue mi culpa por invadir el espacio que por tanto tiempo los locales han aprendido a cuidar. Volví al pueblo, tomé mi auto y regresé a casa. No haré reflexiones ni daré consejos. No me toca hacerlo, pero esta es mi experiencia y la comparto para que cada uno encuentre en ella su propia moraleja. Suscríbete.